La Antártica es un territorio que crea, modifica y sostiene el delicado equilibrio climático del mundo, además de reflejar el directo impacto humano en el continente blanco. Invitamos a ser parte de esta gran fiesta científica a Marcelo Lepe. Él es paleobiólogo, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción y director del Instituto Antártico Chileno. Lepe es el representante chileno en el Comité Científico sobre Investigación Antártica. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Para mí es un gran privilegio estar acá compartiendo con las mentes más brillantes del mundo. Probablemente yo no soy de las más brillantes, pero sí quiero transmitir un mensaje y tiene que ver mucho con la relación que Chile tiene con uno de los continentes más remotamente conocidos y menos remotamente conocidos. Vamos a ver que Antártica es el corazón palpitante del mundo. Cada año Antártica cambia su extensión. Es el único continente que es capaz de convertirse en 13 millones de kilómetros cuadrados a 14 millones de kilómetros cuadrados. El hielo marino que cubre hace extender su superficie, pero a la vez regula una de las corrientes marinas, la principal corriente marina del mundo, que es la corriente circumpolar antártica. Antártica es un continente relativamente medio comparado con los otros continentes, un poco más pequeño que Sudamérica. Sin embargo, desde su origen, su proyección en el planeta ha sido bastante extraña. Hemos visto distintos modelos que han tratado de representar su tamaño. Cuando lo comparamos recién en términos de superficie, nos damos cuenta que tiene casi la superficie de Sudamérica. Sin embargo, cuando miramos los distintos tipos de proyecciones geográficas que se han hecho durante la historia, el continente no se ve bien representado. De hecho, últimamente hay una moda que ha vuelto y es de considerar la Tierra plana. No la suscribo particularmente, pero es bien difícil representar a la Antártica en el contexto de una Tierra plana. Bueno, habíamos hablado de este corazón latiente, ¿no es cierto? Y un corazón latiente necesita un sistema circulatorio. El sistema circulatorio del planeta se llama corriente de circulación termolina. La corriente de circulación termolina tiene su mayor expresión en la corriente circumpolar antártica, una gran corriente que gira dextrógiramente sobre el continente antártico y que además tiene teleconexiones con muchos lugares del mundo. Regula el clima, la productividad primaria de los océanos, el pH, la concentración salina. Por lo tanto, muchos aspectos de la vida cotidiana que nosotros conocemos, particularmente un país como Chile, que tiene una larga costa, tienen una relación muy estrecha con Antártica. Siempre me hacía la pregunta, ¿por qué otros países invierten tanta plata en estudiar la Antártica y tratar de entenderla? De hecho, el lema del programa antártico neozelandés es valorada, comprendida y entendida. ¿Qué significa eso para los neozelandeses? ¿Por qué ellos tienen tanto interés en entender Antártica? Me di cuenta después cuando uno de los proyectos más interesantes que se ha producido desde el hemisferio norte trató de entender las teleconexiones y tiene que ver, por ejemplo, con Escocia. Escocia está, la capital, Edimburgo, ¿no es cierto?, a 55 grados 50 minutos norte, y a esa latitud exactamente nosotros tenemos Cabo de Hornos, en el sur. Sin embargo, ambas localidades tienen 2,5 grados Celsius de diferencia. ¿Por qué? Una de las razones, no la única, pero una de las razones principales es que existe una corriente marina que nace en la circumpolar antártica, sube hacia el Golfo de México, le llaman la corriente del Golfo, se tempera y le transmite ese calor al Mar del Norte. Es decir, parte o una de las razones por las cuales, ¿se alcanza a ver los escoceses o no? Ahí está, ya. Una de las razones por las cuales los escoceses usan falda entonces está relacionada con Antártica. De la misma manera hay otra teleconexión muy rara. Japón, Kuroshio, una corriente marina que también nace en las zonas ecuatoriales, pero tiene una estrecha interrelación. Y recientemente se han publicado varios artículos que ligan a la corriente Kuroshio
y su potente influencia en abril en Japón con algo que es muy conocido por los japoneses, que se llama sakura o cherry blossom, o también floración de los cerezos. Y por eso puse en la parte de una película favorita, Los sueños de Kurosawa. Hay un capítulo dedicado, ¿no es cierto?, a la floración de los cerezos, y a los que les gustan las películas de samurái, siempre en una parte de la escena hay cerezos en flor cayendo en pétalos, ¿no es cierto? Eso ocurre aproximadamente el 15 de abril y se desplaza un poquito antes y un poquito después, de acuerdo a un fenómeno que ocurre en la Antártica Oriental, en la corriente circumpolar antártica. Le acabo de dar 2 ejemplos. Escocia, Japón, invierten una gran cantidad de dinero en tratar de entender estas corrientes marinas que regulan aspectos rituales de Japón, ¿no es cierto?, pero aspectos rituales que son una respuesta de la cultura para algo que es mucho más trascendente. La economía, la cultura, la religión están conectados en una sinergia que trata de explicar el mundo que viven. Y por lo tanto, en Japón, la etapa productiva de los océanos y también su regulación del clima interior para la agricultura está basada justamente en la floración de los cerezos. Si la floración se adelanta o se retrasa, ellos entienden ya que van a haber cambios. Sin embargo, necesitan estudiarlo obviamente con la ciencia formal del siglo XXI. Por lo tanto, eso me llevó a la pregunta de, bueno, Japón y Escocia gastan plata en entender obviamente la influencia de esa corriente, y nosotros tenemos una también de las corrientes top 10, de las más fuertes del mundo, ¿no es cierto?, la corriente de Humboldt, que nace también en la corriente circumpolar antártica. Sube por la costa chilena y a la altura de Ecuador, ¿no es cierto?, se proyecta hacia el Pacífico. Esta corriente es una corriente fría, ¿no es cierto?, que va por el fondo del mar y tiene surgencia en distintos puntos de la costa, que por coincidencia son los puntos de más alta productividad primaria del océano. Por lo tanto, lugares de pesca activa. Estoy dando una de las claves. Regula parte importante de la pesca de Chile, uno de los puntales de la economía chilena. Segundo, a la altura de Atacama, tiene una surgencia, sube la superficie y enfría tanto la superficie del océano que evita la formación de la evaporación superficial que formaba antiguamente las nubes que producían precipitación en lo que hoy día es el lugar más seco del mundo, Atacama. Por lo tanto, esa corriente marina es capaz de producir el desierto más seco del mundo. Cuando Sudamérica y Antártica finalmente se separaron, hace 23 millones de años. La aparición de la corriente circumpolar antártica y la aparición del desierto de Atacama y los dry valleys, los desiertos secos, ¿no es cierto?, en el interior de la Antártica, son eventos coetáneos y que están conectados. Por lo tanto, es mandatorio conocer al continente que es capaz de producir el desierto más seco del mundo en nuestro territorio. Pero sin embargo estamos viviendo un mundo muy contrastante. Este mundo contrastante tiene por un lado un grupo de científicos que está pujando por la creación de una sociedad del conocimiento, donde, ¿no es cierto?, nuestras autoridades conocen y son capaces de tomar decisiones informadas en función de la información científica. Pero sin embargo también tenemos una gran progresión de la pseudociencia. Y la pseudociencia ha traído algo de vuelta que ya lleva 200 años dando vuelta, hacia la Terra Australis incógnita. Hay una serie de libros que uno puede trazar en el tiempo con teorías como la Tierra hueca, no sé si la han escuchado, ¿no es cierto? La antípoda, ¿no es cierto? En el Polo Norte había una entrada hacia un mundo cálido donde habían bosques. Todavía estoy tratando de entender qué bosques hacían fotosíntesis debajo de la Tierra, porque sería un súper buen hallazgo científico. Pero también se describen en las expediciones del almirante Byrd, ¿no es cierto?, una de las grandes expediciones norteamericanas a la Antártica, que también habría supuestamente dicho que se habían encontrado estos mundos. Sin embargo, uno puede trazar en la literatura hasta Edgar Allan Poe, en 1833, con las aventuras de Arthur Gordon Pym, esta idea de que habían civilizaciones ancestrales, lugares cálidos y verdes en la Antártica. Lovecraft, en 1936, La sombra más allá del tiempo, y particularmente Las montañas de la locura, son de los libros que yo recomiendo seguir.
También está la idea de que los nazis llegaron a la Antártica. Bueno, dentro de la literatura chilena, Miguel Serrano también desarrolló esta idea de los vimanas o los ovnis que salían, ¿no es cierto?, con estos seres hiperbóreos que vivían en la Antártica. Bueno, eso también que determinó, Miguel Serrano fue parte de las primeras expediciones que se hicieron a la Antártica por parte de Chile y fue diplomático chileno, ha ayudado a crear esta idea de que recoge John Campbell, ¿no es cierto?, ¿Quién está allá afuera?, 1938, que deviene en La Cosa y La Cosa del Otro Mundo. 1982, John Carpenter, ¿no es cierto?, la clásica película de que Antártica tiene monstruos congelados que son capaces de comernos en cualquier minuto. Y el 2011, una precuela que aparece también, que los invito a ver. Últimamente un viral. Abajo está el texto del viral. 470.000 citas en internet en 3 años. Pirámide en la Antártica. Un equipo de 8 exploradores de Estados Unidos y de Europa, nunca dicen quiénes, ni de qué universidades, ni de qué instituciones, habrían encontrado estas pirámides en la Antártica. ¿Cuál es la verdad? Que la Antártica recién fue descubierta en el siglo XIX. Segundo, hay fuentes muy limitadas de alimentos en la Antártica. Por lo tanto, prácticamente todo tiene que ser traído desde otros lugares. Solamente 2 plantas vasculares crecen en la Antártica y el resto son flora criptogámica, líquenes y musgos. Alimentos, medicina, ropa, todo lo necesario para sobrevivir en la Antártica tiene que ser traído de otros continentes porque no hay producción propia, ¿no es cierto? Y esto es lo clave, lo mencioné. La Antártica se congeló hace 23 millones de años. ¿Y cuánto tiempo llevamos como especie en este planeta? Los fósiles dicen que no más de 300.000 años. Hay un pequeño delta de 22,7 millones de años que tenemos que solucionar para aceptar esa teoría de que hubo civilización ancestral en la Antártica, que no hubo o no hemos encontrado ninguna evidencia. Pero sin embargo, 200 años de exploración científica en la Antártica no han sido capaces de convencer a todo el mundo de que todas esas cosas que ustedes imaginan que pueden ocurrir en lugares misteriosos son más creíbles en la Antártica que en cualquier otro continente del mundo. Y esas son las únicas pirámides que yo he visto en la Antártica. Las carpas tipo Scott, ¿no es cierto?, que son de las mejores que en realidad se ha hecho y se han ideado para la Antártica. Después de muchos años de tecnología sigue siendo. Bueno, ¿cuáles son los reales alienígenas en la Antártica? Aquí voy a ir un poco más rápido. Tardígrados, los ositos de agua. Yo quiero ver peluche en algún momento de estos ositos de agua, animales muy pequeños, pero que son capaces de resistir menos 273 hasta 150 grados Celsius, ese rango térmico. Son los animales más resistentes del planeta. Pueden vivir en anhidrobiosis, es decir, prácticamente con ausencia de agua. Pueden vivir en ambientes anóxicos, pueden vivir en ambientes reductores. Son efectivamente los animales más resistentes del planeta. Y son tiernos además el logo de la expedición científica antártica de este año. Pero por otro lado también hay experimentos muy espectaculares que se han hecho. Leopoldo García Sancho, un gran amigo de Chile, ahí está con el profesor Luis Corcuera, fisiólogo pionero, fisiólogo vegetal de Chile, ¿no es cierto?, y de la exploración antártica. Él ideó y colaboró en un gran experimento en la Estación Espacial Europea, donde se testearon series de organismos que pudieran resistir las condiciones del espacio absoluto. ¿Cuál fue el único que sobrevivió más tiempo? Líquenes de la Antártica. Los líquenes de la Antártica resistieron radiación cósmica, absoluta ausencia de oxígeno, y volvieron y fueron viables. Por lo tanto, por eso se está mirando tanto Antártica para terraformación en otros planetas, ¿no es cierto? Exobiología. También hay evidencia en Antártica de otras cosas que también suenan extraterrestres. Un meteorito de Marte, el ALH 84001, que la sigla es por Alan Hills, la muestra 84001, contuvo lo que se supone que son bacterias fósiles. Y la primera pista de que en Marte, habiendo agua líquida, podrían haber existido microorganismos en el pasado.
Hoy día creo que con las exploraciones de los rovers estamos llegando a la misma conclusión. Y finalmente quiero mostrarles algunos récords. Si todo lo que piensan que es increíble tiene una explicación que es más allá de lo racional, en realidad nos vamos a dar cuenta y nos vamos a quedar sorprendidos, porque Antártica tiene demasiados récords. Es el continente más seco del mundo. A pesar de que tiene una gran plataforma de hielo encima, precipita menos que en cualquier otro continente del mundo. Es el continente más alto. En promedio tiene 2.300 metros sobre el nivel del mar. De hecho, el monte Vinson, ¿no es cierto?, es la quinta cumbre más alta del mundo. Temperaturas récord, es el continente que alcanzó la temperatura más baja. Recientemente se batió el antiguo récord de menos 89, ahora es menos 93, ¿no es cierto?, en el domo A. Es el continente más ventoso. Ahí hay dos fotos, hay una foto de un campamento mío ahí al medio, de las primeras expediciones, pero se alcanzan frecuentemente rachas de más de 300 kilómetros por hora. Es un continente raro, poblado por animales singulares. Casi todas las especies de aves, el 80% de las aves antárticas tienen adaptaciones especiales para vivir en la Antártica. Sin embargo, sabemos que en la historia natural vivieron en otros continentes. Los peces tienen sangre transparente y pueden soportar el congelamiento. El 87% de los glaciares está retrocediendo. Sin embargo, aún la mayor parte del agua del planeta, del agua dulce, está contenida en este continente. Bueno, hay muchos volcanes que continúan actividad, pero quiero apuntar a esto. Una nueva generación de científicos está haciendo hallazgos increíbles en Antártica. Y este es un grupo que se va a reconocer probablemente en la pantalla. Pablo Zamora, el grupo de la Universidad de la Frontera, ellos han estado trabajando con pastos antárticos por muchos años, ahora ya todos ellos son doctores, líderes de investigación. Hay otro grupo que está estudiando las especies alienígenas verdaderas en la Antártica, especies que están invadiendo Antártica, ahora con el cambio climático encuentran condiciones más propicias para vivir allá y están luchando con las especies autóctonas de Antártica y en muchos casos excluyéndolas, como la centolla, que no es de la Antártica, pero ya se empezó a encontrar allá. Un hallazgo increíble que también fue publicado este año, que probablemente los líquenes tengan compuestos que podrían ayudar a combatir el Alzheimer de tipo moderado, investigación chilena. También bacterias multiresistentes, escuchamos hace un rato, ¿no es cierto?, una charla de la lucha que está teniendo la humanidad contra las bacterias multiresistentes. También se está trabajando con bacterias de última generación y compuestos. Y este es uno de los más notables. En agosto nos dimos a conocer también de que se había logrado aislar una molécula nueva, patentada ya en Estados Unidos, antartina, para combatir el cáncer colorectal. Y se está en las pruebas clínicas ahora. Vamos a ver cómo deviene esto, pero esperamos en los próximos años escuchar más novedades respecto a varios. El 50% de los 107 proyectos que desarrolla Chile en la Antártica son de biología molecular. Bueno, finalmente, mi tema, la Antártica verde del pasado, no la quería dejar afuera. Antártica tuvo una conexión terrestre con Sudamérica. Los bosques que hoy día ustedes observan desde Santiago hasta Cabo de Hornos nacieron en Antártica y poblaron acá. Las 10 especies de notofagus, robles, coihues, lengas, raulíes, provinieron de Antártica en algún minuto y conquistaron este continente y desaparecieron en Antártica. Y les quiero mostrar la evidencia concreta. Ahí estamos con un investigador de la Universidad de Chile, Felipe Hinojosa. Y ahí están, las hojas de estos más antiguos del mundo, 83 a 87 millones de años en la isla Nelson, en la Antártica. Y quería dejarles para finalizar, una fotografía que apareció en National Geographic ahora en 2018 y que muestra la reconstrucción de la Antártica verde con dinosaurios y con algunos patos de la era de los dinosaurios. El mensaje es para agradecer solamente a la joven generación de científicos que trabaja desde Base Escudero. Un saludo para ellos. Yo sé que están tratando de seguirnos por streaming hoy día en la Base Escudero y agradecer a todos ustedes su atención. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de Marcelo en este encuentro.
Invitamos al escenario a Cassandra Brooks, doctora en Medio Ambiente y en Recursos Naturales. Sus investigaciones se basan en una diversidad de disciplinas que incluyen ciencias marinas, políticas ambientales y comunicación científica para estudiar y buscar soluciones a problemas ambientales urgentes. Bienvenida. Thank you so much for having me here Gracias por today. recibirme aquí hoy día. Primero quisiera contarles que antes de que supiéramos que existía el continente de Antártica, los griegos decían que tenía que haber una masa de tierra en el sur en sintonía con el norte, porque si no la tierra se caería, y tenían razón porque almacena el 90% del agua, y también aparte de esto, aparte de que sea uno de los ambientes más duros en el mundo, es el más frío y el más ventoso, y las aguas están bajo el nivel de congelación. A pesar de esto, la Antártica está en equipo con la vida. Los estudios han demostrado que los contenidos son los ecosistemas más saludables, y aquí los científicos han hecho una evaluación de los impactos globales de la actividad humana en los océanos, y lo que deben conocer de este mapa es que el espectro va de rojo a azul, y las áreas en rojo son las áreas más dañadas, mientras las áreas azules son las más sanas y más pristinas en el océano. Y pueden ver en el mapa que hay muy pocas áreas celestes y azules, pero las aguas alrededor de la Antártica sí lo son. Estos son ecosistemas saludables de lluvia. Como Marcelo ya describió, la Antártica está muy remota, muy lejos y muy difícil de llegar. Y también hay un escudo de hielo que se forma alrededor, y esto es lo que muestran los gráficos. Antártica en el invierno está a la izquierda y Antártica en el verano a la derecha. Pero no solamente es que está remoto, y el hielo también es la voluntad política, y se ha creado un marco donde los países pueden trabajar codo a codo como científicos, incluso si hay tensiones diplomáticas en la casa, y nosotros los hemos estado haciendo en la Antártica desde los 1800. Y quiero subrayar una colaboración científica del año geofísico que ocurrió en 1957 y 1958, y esta colaboración científica llevó a una colaboración política en la firma del Tratado de Antártica en 1958, en el culmine de la Guerra Fría. Si lee el tratado, deja aparte el contenido por razones de paz y ciencia, elimina todas las actividades nucleares, y también otros tratados también eliminan la minería. No está permitida en la Antártica. El tratado también suspende cualquier reclamo de soberanía. Por lo tanto, no hay personas indígenas en la Antártica, pero sí hay reclamos, y el tratado en realidad los congela, y porque lo crea como un espacio internacional. Y quiero parar un poco y subrayar lo importante de esto. El continente antártico en realidad es un parque mundial y nos pertenece a todos, y no sé ninguna parte en el mundo donde hemos tenido diferencias internacionales y los hemos dejado de lado para que podamos realmente proteger el lugar por la humanidad. Yo creo que realmente es nuestra especie en su mejor momento. Entonces, el sistema de tratado de Antártica tiene otros acuerdos que son parte, y yo quiero subrayar el acuerdo sobre la preservación de los recursos marinos antártica, y esto es un cuerpo internacional que maneja los océanos alrededor de la Antártica. Y hay 25 diferentes Estados miembros, y se juntan una vez al año en Australia y toman decisiones sobre los océanos alrededor de la Antártica. Y en línea con el Tratado Antártico, son considerados como el líder global en la preservación de nuestros océanos. Sin embargo, hay pesca comercial en Antártica, y la imagen arriba es el krill de Antártica.
es un crustáceo que forma la base de la red alimenticia de la Antártica. Hay muchos animales comen krill antártico. Algunos de ustedes han comido, quizás varios lo han hecho, más que lo que, porque en realidad la pesca es muchas veces para harina, la pesca para alimentar a los pollos y chanchos, y también lo pescamos para las píldoras de suplemento alimenticio. Entonces, sí han tomado estas píldoras o pastillas, probablemente también han comido krill. Y el mercado de aceite de pescado también es un mercado muy lucrativo. Después también tenemos merluza. Merluza es el predador principal. En el sur no tenemos tiburones en la Antártica, entonces los merluzas juegan este rol. Crecen hasta 2 metros, pesan más de 140 kilogramos, son pesos muy, muy, muy grandes. Entonces son el pez depredador más grande en el océano en Estados Unidos. No lo llamamos esperluce, lo llamamos merluza chilena, o lo llamamos bacalao de la profundidad o merluza. Y para mí personalmente este pez es uno con el que me enamoré. Bien, este es precioso. Todos piensan que es precioso este pez. Bueno, 15 años atrás yo pude estudiar la historia de vida de este pez para saber hasta qué edad viven, dónde viven y cómo maduran. Y mientras estaba estudiando supe que esta pesca es muy vulnerable. Este pez llega a tener 50 años, madura bastante tarde en su vida y es muy vulnerable a la sobrepesca. Y su nombre, bacalao de profundidad, significa pez de la profundidad. También es un pez muy profundo y realmente tiene adaptaciones muy notables. Tiene anticongelante en su sangre para que no se congele. Es un pez muy notable. No sé si se están preguntando por qué estamos pescando en Antártica. Cuando empecé a estudiar este pez, ¿por qué mandaríamos barcos para pescar al poto del mundo? Porque son los lugares más remotos. Es muy peligroso, pero la razón es porque tenemos mucha pesca muy dañada en el mundo, y esto es un gráfico de las Naciones Unidas mostrando que en 2008 el 90% de la pesca del mundo estaba sobreexplotada. Entonces tenemos muy pocos lugares que nos quedan en el mundo donde tenemos espacio para expansión, y muchos consideran la Antártica un lugar donde todavía tenemos espacio. Pero quiero mostrarles que en realidad es un espacio internacional de pesca bastante repleta, bastante densa, densamente ocupada. Entonces aquí tenemos estas fronteras y cada bandera representa un barco que pesca. Entonces espero que puedan ver que es en realidad un lugar muy ocupado para la pesca, y como dije, hay una presión creciente. Chile en realidad también hace pesca de krill alrededor de la península de krill, como también lo hacen otros países. Adicional a la presión de pesca, como saben, la Antártica está pasando por cambios ambientales por el cambio climático, y el número que les estoy mostrando es un número muy complicado. Yo quiero que entiendan que las áreas en rojo son áreas que sabemos que están calentándose, las áreas en celeste están enfriándose. Entonces es una historia complicada, pero sabemos que hay cambios y sabemos que también tiene un impacto en el ecosistema. Alrededor de la península en particular ya hemos comenzado a ver reducciones de las poblaciones de pingüinos y otros aves, otros animales. Y yo les he contado 3 cosas hasta ahora. Yo les he contado que la Antártica es el hogar para uno de nuestros ecosistemas más saludables en el mundo. Yo también les he dicho que el sistema de tratado CAMLAR es líder en la gestión del ambiente, pero también les he dicho que tenemos esa amenaza creciente del cambio climático y la pesca. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, las áreas protegidas y marinas son áreas donde la actividad humana es restringida. Son una herramienta crecientemente popular en el mundo para
la biodiversidad, proteger la biodiversidad. Y en la pantalla hay un mapa de las áreas globales protegidas marinas que tenemos hasta ahora. Son 7,5% de los océanos del mundo son protegidos. Y yo quiero subrayar, aquí en Chile son un líder global en áreas marinas protegidas y han protegido casi 30% de su costa. Por lo tanto, son estas áreas protegidas son crecientemente populares. La razón es porque hay cientos de estudios que dicen que haya incrementos en la biomasa, en el tamaño de los animales individuos y en la riqueza o la diversidad de las especies. Hay muchos estudios que han mostrado que dentro de un área protegida hay más vida y el ecosistema es más sano. Y eso es muy importante para lugares como la Antártica, porque hemos mostrado que en realidad este sistema puede ser más resiliente al cambio climático si está dentro de un área protegida. Ahora, CAMLAR ha estado hablando respecto a las áreas protegidas marinas durante muchas décadas y son considerados el líder en el desarrollo de las áreas internacionales protegidas en el océano, que es muy difícil de hacer. Pero están trabajando hacia una red de áreas protegidas. Entonces hay dos gráficos aquí en la pantalla y el gráfico a la izquierda es la bioregionalización béntica, que significa que los científicos han trabajado para identificar cuáles son las diferentes áreas del fondo marino que son importantes, y a la derecha tenemos una bioregionalización pelágica. Deben entender, para entender cuáles son las diferentes regiones en la columna de agua. Y la idea es de tener áreas protegidas que envuelven todos los colores en el mapa para que los sistemas puedan ser más resilientes. Ahora quiero contarles una historia corta respecto del Mar Ross en la Antártica. En particular, aquí en Chile estamos más cerca de la península antártica. El Mar Ross está al otro lado, más cerca de Nueva Zelanda, y esta área era una prioridad para la protección porque se consideraba ser el ecosistema más sano de todos los ecosistemas que quedaban en el mundo. No solamente un sistema sano, pero también muy productivo. Y la foto fue tomada desde la NASA, desde el espacio, y muestra un florecimiento de fitoplancton. Y esto ocurre todos los veranos y maneja mucha vida, forma de vida para pingüines Delhi, ánfora y varias especies de focas y ballenas. Yo le quiero presentar a esta persona en la pantalla. Es Dr. David Ameley y está en los Estados Unidos y lleva mucho tiempo trabajando, décadas trabajando en el Mar Ross, tratando de entender cómo funciona el ecosistema. Y él dice que es una forma de entender, es un lugar para entender cómo funciona un ecosistema. Es sano, es el único lugar en el mundo donde se puede funcionar. Y lo que él vio que ocurría en los 90s era pesca comercial para el bacalao, la medusa que comenzaba. Entonces tenía preocupación que esto iba a cambiar el ecosistema. Entonces hizo un gran esfuerzo y escribió muchas publicaciones científicas haciendo su caso, diciendo que tenía que proteger esta área para mantenerlo como un laboratorio vivo. Ahora su trabajo obtuvo la atención de un fotógrafo que se llama John Weller, es la persona en la pantalla. John y David se juntaron y comenzaron un proyecto que se llama El Último Océano. Ahora, en ese momento yo estaba estudiando el bacalao todavía y John y David me encontraron, y John en particular se acercó a mí y dijo: tenemos que hablar respecto de los bacalaos de profundidad, y me introdujo en el proyecto y después me convenció también de casarse con él. Y que también reclutamos a una persona que hacía películas de Nueva Zelanda y creamos un flujo de medios, produjimos un documental que ganó un premio, produjimos también un libro muy lindo que distribuimos a todos los gobiernos que estaban trabajando en la Antártica, y para realmente entusiasmar al público también obtuvimos algunas celebridades también para usar el medio. Y esto nos frustró porque nosotros podríamos haber abogado y quizá tener 7
firmas, pero si Leonardo DiCaprio aboga por ti, recibes millones de firmas. Pero esto en realidad entusiasmó al público para este lugar que está tan lejos y tan difícil de sentir. Sin embargo, yo conté que este grupo Camlar toma decisiones y nosotros estábamos trabajando por fuera. Y ahora yo sabía que tenía que entrar dentro de esa sala para participar en las negociaciones. Y entonces, comenzando en 2012, yo pude comenzar a darme un lugar al final, al fondo de la sala, no en la mesa, pero por lo menos participar en los procesos para entender las negociaciones. En el 2012 nosotros llevamos una propuesta para un área protegida al Mar Ross, a Camlar, pero no obtuvimos la propuesta. Tomó muchos años y la razón son dos cosas. Una es que generalmente cuando estableces una área protegida hay que cerrar algunas áreas para pesca, entonces hay que ver qué se puede proteger y qué se puede mantener abierta para la pesca. Y para muchos países en Antártica también se preocupa mucho respecto de la pesca para el futuro, entonces no quizás quieren pescar ahora, sino quieren proteger el derecho de pescar en el futuro. Y otra cosa importante, que la Antártica quizás físicamente está aislada, pero no políticamente no está aislada, y Estados Unidos era uno de los países más importantes empujando hacia un área protegida en el Mar Ross, y en esa reunión había mucha tensión entre Rusia y Estados Unidos que no tenía nada que ver con las áreas protegidas, y por eso teníamos que trabajar a nivel presidencial para poder pasar esta propuesta, y eso tomó muchos años, pero sí llegamos ahí. Claramente no éramos solamente nosotros, pero había millones de personas involucradas en este esfuerzo. Había diplomáticos, científicos y también organizaciones de preservación y muchos individuos también. Pero en el 2016 nosotros logramos que se adoptara esta área protegida marina, y aquí tenemos el proceso donde hay 25 países y deben unánimemente acordar de adoptar esta área protegida, y nos tomó muchos años, y lo que pueden ver aquí, las banderas en la curva muestran en los años 1, 2, 3, 4 países al mismo tiempo que se acordaban en consenso a este espacio. Y a mí me gustaría que todos pudieran haber estado en la sala cuando llegamos al consenso, después de haber trabajado con esto después de 10 años, y mi marido y yo estábamos los dos en la sala, y cuando el presidente volvió a la mesa dijo, sí, lo tenemos el consentimiento, y se adaptó. La sala explotó con muchas personas en trajes, hubo aplausos, no solo entre las lágrimas de los ojos de muchas personas. Era uno de los momentos más fantásticos de mi vida, y para mí esto subrayó que esto era una ganancia gigante ambiental para el mundo, porque es el área más grande protegida. No era solamente una ganancia ambiental, pero también diplomático. Era un acuerdo de paz. Había países que estaban peleando en otras partes del mundo que lograron afirmar algo que era bueno para el ambiente. Entonces me acuerdo que cuando firmamos el primer acuerdo antártico que firmamos en el momento de la Guerra Fría, ahora no solamente se trata de la Antártica para nosotros, también se trata del futuro, y esta es una imagen de mi hija Deli, que se llama llamada así por Deli, llamada así por el pingüino, y también mi hijo que se llama Ross, que lo nombramos así cuando después se adoptó el tratado en Ross. El azul es lo que ya adoptamos, en morado son las áreas que están ahora en la mesa, que son propuestas que ahora se están negociando, y yo quiero solamente cerrar hablando de la península antártica, porque este es uno de los lugares que se está cambiando más rápidamente en el mundo. Hay tanta vida que está comenzando a sufrir por el cambio climático, incluyendo el krill antártico. En Chile y en Argentina trabajan en conjunto para presentar esta propuesta a Camlar. Trabajaron juntos el año pasado. El año pasado no lo lograron. Habían estado trabajando muchos años. El año pasado no lo lograron porque muchos temas necesitaban consenso para obtenerlo. Entonces, este año, ¿qué vamos a hacer para obtenerlo? Necesitamos diplomacia a alto nivel, necesitamos que el presidente Piñera hable con los presidentes de China y Rusia, necesitamos ciencia, necesitamos trabajar con todas las organizaciones de preservación que trabajan ahí, que están abajo, y necesitamos a todo el mundo. Su gobierno está liderando este esfuerzo, y hay tanto que ustedes pueden hacer para ayudar a apoyar a esto y trabajar con estas organizaciones. Entonces, para cerrar, yo espero que les haya podido mostrar que en la Antártica tenemos todavía una gobernanza
circunstancia excepcional, es el mejor lugar para trabajar en conjunto y para mí realmente representa la humanidad a su mejor estado y la especie que queremos ser. Y por eso agradezco su atención y agradezco su invitación para ser parte de este congreso. Muchas gracias, Cassandra, por ser parte de Congreso Futuro 2019. Es el turno de Ben Sanders, el explorador polar más importante del mundo, esquiador de larga distancia que ha batido récords y que ha cubierto más de 7.000 kilómetros a pie en las regiones polares desde el 2001. Sus logros incluyen liderar la expedición Scott, el viaje polar humano más largo en la historia, y realizó la primera expedición de 105 días desde la isla Ross en la costa de Antártida hasta el Polo Sur y viceversa. ¡Bienvenido! Thank you. Gracias. Gracias. My name's Soy Ben Ben Saunders. Saunders. As you've heard, Como I'm normally escucharon, introduced as a se me polar presenta normalmente explorer, como which explorador is polar, an unusual que job title in the es un 21st título raro en century el siglo because there XXI are porque only two poles hay to solo dos explore, polos para and explorar they were both discovered more y than fueron 100 descubiertos years ago. más de So 100 I've años spent atrás, así que nearly 2 paso decades casi now, 2 décadas the ahora, best part of my la mayor parte adult life, de mi vida getting adulta, really good at volviéndome dragging muy bueno en heavy arrastrar things, cosas around cold pesadas places, en lugares muy normally very fríos. slowly. Lentamente, I've not yet no discovered todavía any he descubierto new, ningún So polo what nuevo, on earth does así this que qualify me to talk to you about this ¿qué afternoon? estoy Well, entonces haciendo acá I'm para not a hablarles? scientist No either, soy científico but I tampoco, am pero a soy layman who has been un lucky enough hombre to have simple spent que ha tenido la many oportunidad de hundreds of pasar days, muchos cientos de días, 2% of my entire life 2% now, de mi vida living either total in the high viviendo Arctic or in en el Alto Antarctica. Ártico o en The first Antártida. half of my La career primera was parte de mi focused on the carrera Arctic. se These, of centró course, en are el the two Ártico. Estos son coldest places los dos on lugares Earth, más as you can fríos de la probably Tierra, tell by the como photograph. pueden The ver first aquí en la half of my foto. La career primera was parte de mi spent, carrera lo in pasé the high Arctic, particularly en the el Arctic Alto Ocean Ártico, and the North el Pole. Océano And then the Ártico, next en el half was Polo focused Norte, on y la this segunda place. parte me centraba en As esta you heard parte. from, Como Marcelo's talk, escucharon de la charla de Antarctica Marcelo, is an Antártica continent. es un continente It's enormous. extraordinario, It's es about the same size gigante, as China es el and tamaño de India China put together. e India It's the juntos. driest place on Earth, Es el the lugar más coldest seco del place on mundo, Earth, el lugar más the frío del windiest mundo, place el más on Earth, ventoso, the highest altitude las continent on mayores Earth. And alturas between en promedio en October la Tierra. Y entre octubre de 2013 y febrero de 2014, mi colega, Tarker Lupinier, es mitad francés. Por eso su nombre es Tarker. Caminamos de la parte inferior de esta línea roja de la isla Ross, en el lado de Nueva Zelanda, al Polo Sur, en el medio, donde giramos y nos volvimos. Para dar una idea de la escala, el viaje total de vuelta era casi 2.900 kilómetros, que es lo mismo que caminar de aquí a Buenos Aires. Son 69 maratones. Excepto que no solo estamos corriendo maratones, estamos arrastrando trineos con todo lo que pensamos que necesitamos por casi 4 meses en el área. Así que estamos arrastrando 200 kilos cada uno al comienzo, que es como dos hombres gordos, más o menos, en una tina, cada uno arrastrándolos por 69 maratones seguidos. Así que no es sorprendente que este viaje nunca lo hayan hecho antes. Y se resumió quizás mejor por esta expedición de Malasia. 2 exploradores completaron recién una expedición polar que mató a todos la última vez que se intentó. Ahora, mi mamá nunca no estuvo muy feliz con la trayectoria de mi carrera, y el precedente para este viaje no se veía bien. De las 9 personas en la historia que habían intentado caminar al Polo Sur y devolver, ninguno lo lograron, y 5 habían muerto en el proceso. El último intento no terminó muy bien. Más de 100 años atrás, liderado por un explorador británico llamado Capitán Scott, Robert Falcon Scott. Y él fue uno de los verdaderos pioneros
de esa época dorada de exploración. En ese entonces, yo veo estas expediciones como la visión de Marte de las próximas décadas. Estos hombres estaban navegándose lejos de sus casas por 3 años muchas veces, sin comunicación, sin esperanza de rescate si algo salía mal, y sin idea del futuro. Sabía que la Antártida era grande, pero nadie sabía lo que había al centro. Así que estos eran verdaderos exploradores en un sentido que yo nunca podría hacer. Capitán Scott llegó al Polo Sur en enero de 1912 para encontrar, para horror suyo, que habían sido ganados. Había una bandera ya en el Polo Sur, en blanco y negro, pero en el lado izquierdo de esta imagen hay una bandera noruega que llegaron unas semanas antes, y no como que habían viajado con trineos de perros, no como Scott, que había viajado a pie. Así que estos hombres, me imagino, en ese momento se sentían bastante amargados, muy demoralizados. Se volvieron, comenzaron a caminar casi 15.000 kilómetros de vuelta a la costa, de vuelta al barco que los llevaría a casa. Y ninguno lo logró. Los 5 murieron en el retorno de ese viaje en 1912. Y el último 3 de morir, incluyendo Capitán Scott, que es el segundo de la izquierda, que tiene los lentes en su cabeza. El último 3 en morir habían cubierto casi 2.500 kilómetros a pie en las condiciones más duras del planeta. Y eso es un récord de pura duración y fuerza humana que duró hasta 2014. Nadie lo había completado. Para mí, eso era extraordinario. Era como si la maratón, el récord de la maratón o el récord del Ironman se hizo en 1912 con gente con delgadas chaquetas. Y a pesar de un siglo de avances y de innovaciones, nadie lo había roto, no lo había batido. Y era extraordinario porque estos hombres, para nuestros estándares, estaban pobremente equipados y preparados. Notarán que no tienen cierres en sus chaquetas, porque cierres no habían inventado. No tenían envases térmicos para mantener bebidas calientes, porque no habían sido inventados. Así que mucho menos cosas como GPS, paneles solares, fábricas o tejidos sintéticos. Tengo un trineo de fibra de carbono. Y me preguntaba cómo nadie ha terminado este viaje. Y con eso me emprendí con Tucker y comenzamos del mismo punto. Porque la casa de Hutz todavía está ahí, en la isla Ross. Y tuvimos la oportunidad de ver este lugar extraordinario. Y me sentí ahí en ese lugar, no solo muy afortunado en este el lugar histórico, pero también me sentí una ola de miedo total y de duda, pensando, espera un poco, este es el viaje que derrotó a Shackleton, mató al Capitán Scott. Nadie lo ha intentado en un siglo desde entonces. ¿Por qué es eso? ¿Y quién soy yo para estar aquí pensando que yo soy la persona que tiene todo lo necesario para terminar este viaje? Así que estaba muy asustado. Y comenzamos, y si han visto una documental sobre Antártica, creo que normalmente está lleno de pingüinos, ¿cierto? Y a veces focas y pájaros. Lo único vivo que han escuchado, la única cosa viva en la Antártica salen del océano, así que lo único animales están en las costas. El interior de este gigante continente, casi el doble del tamaño de Australia, es un gran desierto blanco. Y la mayoría de ellos es plano y blanco y sin paisaje. La primera parte de nuestro viaje era caminar a través de un área llamado el área de Ross de hielo, es del tamaño de California, y no como Francia o California, no hay cerros, no hay valles, no hay árboles, no hay gente, no hay tiendas, no hay un café, ni restaurantes, nada. Pasamos 28 días caminando en línea recta, terminando cada día después de 9 o 10 horas en un lugar que era exactamente el mismo lugar donde comenzamos. Es un desafío mental, como también un desafío físico. También cuando el clima está malo y no puedes ver nada, tuvimos muchos días de cero visibilidad,
completamente blanco, y estábamos viviendo, aunque estamos en este tremendo mundo salvaje y de nada, estamos viviendo un espacio que sería ilegal mantener a un prisionero en este pequeño estructura en nuestra casa. Y si les digo que no nos bañamos en 108 días, no teníamos agua caliente ni jabón, si les contara que nos cambiamos calzoncillos 3 veces en 3 meses y medio, y estamos durmiendo con esta distancia. Entenderán que aprendimos algo de cooperación y trabajo en equipo y naturaleza humana. En muchas formas éramos como astronautas. Estábamos viajando por un lugar que si yo me vistiera como estoy hoy, me moriría en unos minutos. Y fuimos capaces de sobrevivir por 3 meses y medio, muchas veces sin piel, expuesto a los elementos, cubiertos en nuestra versión de un traje espacial. Nuestro viaje nos tomó por el valle glaciar de la Tierra, una parte extraordinaria de hielo descubierto por Ernest Shackleton. Tiene 200 kilómetros de largo y muy poca gente ha pasado el tiempo que nosotros lo hicimos ahí. La primera vez, de hecho, Tucker y yo somos las únicas personas vivas de haber caminado por el glaciar Wilmot y volver por ahí, algo que Scott y Shackleton hicieron. Llegamos al Polo Sur a finales de diciembre de 2013. El capitán Scott en su diario escribió del Polo Sur: Dios mío, este es un lugar terrible. Y nuestra sensación no eran muy diferentes, pero en parte porque hay una gran base científica y para nosotros ese ha sido un lugar fácil, tentador, para ya terminar ahí. Estamos exhaustos, así que decidimos que no íbamos a pisar dentro de la estación del Polo Sur, nos volvimos y caminamos de vuelta. Eso es lo que hicimos, caminando casi 1.500 kilómetros de vuelta a la costa. Y mientras no podemos decir haber estado explorando como un sentido más geográfico, creo que estamos explorando un sentido humano. Queríamos ir más allá. Y en condiciones desafiantes. La realidad de eso fue bastante desafiante. Esto es Tucker un poquito flaco. Es una ocasión especial porque está cambiando sus calzoncillos. Pero perdimos mucho peso. Sabíamos que íbamos a estar quemando más calorías de lo que podíamos ingerir. Estábamos comiendo 6.000 calorías por día y aún perdí 22 kilos en 4 meses, así que físicamente fue muy desafiante. Y otro desafío con Antártida es tratar de expresar de cómo es el lugar, utilizando mi vocabulario limitado. Palabras como grande o frío simplemente no le dan. Esto volviendo el glaciar Wilmot de 200 kilómetros de largo en la parte inferior, encontramos estas grutas y grietas en los muros de hielo cubiertos en nieve, así que tienen puentes de nieve que tuvimos que cruzar docenas de estos antes de bajar o llegar a poder bajar a un lugar seguro. Y para terminar este viaje tuvimos que caminar a través de un área del mismo tamaño que Francia. Finalmente, después de 108 días, llegamos a esta línea de meta no glamurosa. Hay una línea de meta definitiva, hay una grieta entre donde están los trineos, esta zona gris y la parte de nieve. Esto hubiese sido una línea de meta para Scott, se hubiese sobrevivido, y para nosotros fue la culminación de muchos años, 15 años de ambición y trabajo, y después de 108 días del desafío más duro que me he enfrentado. Fue un anticlímax extraño llegar aquí. No hubo fuegos artificiales, nada pasó. Recuerdo como tener una sensación de descanso, que no tuvimos que arrastrar nuestros trineos más. Pongo esta foto para recordarme que estos viajes para mí no se han tratado solo de sufrimiento autoimpuesto y de privarme y de pasar hambre. Han habido momentos de
de magia absoluta y de goce. Esto es un lugar que se llama el Gateway, la entrada, descubierto por Shackleton. Esta es la entrada al glaciar Bearmouth. Muy poca gente han caminado por aquí. Para mí es como he estado mandado a las páginas de una historia que me había inspirado desde niño. No solo fui inspirado por historias de viajes edwardianas y pero también por ciencia ficción. Me encanta el hecho de que mucha ciencia que se hace en la Antártida pareciese ser como si estuviese haciendo en el espacio. Esta es la estación británica, otra estación belga, otro americano. Este es un radiotelescopio. Y espero que si hay algo en mi historia, estos para mí han sido viajes a mi propio potencial como ser humano. Yo, a propósito, me he puesto contra los desafíos más grandes que pudiera imaginar. Hemos escuchado en esta salón, historias preocupantes sobre lo que nosotros humanos estamos haciendo al planeta, la forma en que el clima está cambiando, en particular en la región polar. Es una historia que quizás pareciese ser tan grande y tan fuera de control, tan desafiante, que perdí mi última diapositiva. Como individuos no tengamos la capacidad de hacer algo. Ahora, hubieron muchos días al comienzo de esta expedición, en 2013, cuando pareciese serio, se sentía que este sueño, esta meta, era imposible. Cubrimos el segundo día de la expedición 5 kilómetros en 9 horas, de un viaje de 3.000 kilómetros. Si algunos de ustedes han corrido un 5K, sabrán que 9 horas no es un buen tiempo. Así que hubieron días tempranamente donde pareciese ser no haber esperanza y que era imposible y que se sentía que no teníamos ni una posibilidad y teníamos que rendirnos. Pero eventualmente llegamos ahí y lo hicimos poniendo un pie hacia adelante del otro y avanzando a pesar de condiciones muy duras. Así que espero que en mi historia haya algo acerca de la importancia de ser consistente, persistente, resiliente y de avanzar incluso cuando las cosas se ven duras. Se me ha acabado el tiempo, esa es mi historia. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de Ben en este encuentro científico. Saludamos a Jane Frances. Ella es doctora en geología y directora de British Antarctic Survey. Su trabajo actual se centra en comprender el cambio climático durante los periodos de efecto invernadero, particularmente en las regiones polares, las áreas de la Tierra más sensibles al cambio climático. Bienvenida. Muchas gracias y buenas tardes. Los oradores antes de mí han hablado de cómo Antártica está tan lejos, tan frío, tan hostil y difícil de trabajar. Pero una cosa muy clave de Antártica que me gustaría que ustedes entendieran es que la Antártica puede estar quizás muy lejos, pero nos afecta a todos nosotros aquí, nos afecta aquí en esta sala y afecta a todas las personas en el mundo. Entonces, lo que ha ocurrido mientras nosotros humanos hemos estado cambiando el clima, calentando el clima, eso ha afectado a Antártica y ahora Antártica
está devolviéndolo hacia nosotros y está afectando el resto del mundo. Y lo que están haciendo los científicos es tratar de entender cómo la Antártica está cambiando, entonces para darnos una idea de lo que está ocurriendo con nuestro mundo. Ahora, yo les voy a dar una degustación de algunos proyectos en que están trabajando los científicos y tratar de entender cómo el cambio climático está progresando. Ahora, este diagrama aquí muestra las áreas rojas que están en el mapa, especialmente en la parte ártica en el norte y la Antártica en el sur. Y lo que nos muestra este mapa, las áreas en el mundo que se están calentando más, y las regiones polares son las regiones más sensibles al cambio. Por lo tanto, sabemos del pasado que cuando el clima de la Tierra ha cambiado, hemos visto los cambios primero en las regiones polares y nos dan un mensaje de lo que está por venir. Entonces ya podemos decir que las regiones polares están calentándose. La Antártica en particular es muy sensible al cambio y está comenzando a cambiar cada vez más. Este es un mapa satelital de la Antártica y como pueden ver está cubierto 99% en capas de hielo. En el centro de la Antártica las capas de hielo tienen un espesor de 4 kilómetros. Es una gran cantidad de hielo y si quisieran descongelar todo este hielo, se descongelaría el 70% del agua dulce de la Tierra. Y si se quisiera descongelar todo eso, el agua se iría al resto del océano y al resto del mundo y cambiaría los niveles océano. Y si ya lo han hecho en Antártica, también estaría descongelándose en Groenlandia y el Polo Norte. Entonces, si piensan, si estos son 50 metros, imagínense, va a subir el nivel con 150 metros, entonces va a cubrir una gran parte del mundo. Si pueden hacer un mapa de Antártica, yo les voy a mostrar cómo lo pueden hacer con la mano. Si levantas la mano izquierda y subes el pulgar y pones los dedos hacia adentro, han hecho un mapa de Antártica. Aquí tenemos la península de Antártica hacia arriba, que va hacia América del Sur, y después la forma de Antártica con las montañas en el medio. Y yo voy a usar esto para referir a algunos de los glares en Antártica en unos minutos. Ahora, alrededor del borde de Antártica hay muchas capas de hielo y estas son muy, muy importantes. Hay muchos científicos que se están preguntando si estos se descongelan. Melting. Cuando los glaciares en las montañas se dispersan en el mar, mientras el clima se enfría. Entonces aquí tenemos una imagen de las glaciales alpinas, como los pueden ver acá en los Andes, que cubren solamente las cumbres de las montañas. Y en el pasado, cuando la Antártica era más fría, se han expandido y han llegado al océano, y en alguna parte han formado icebergs, porque si fluyen más rápido, suficientemente rápido, y hay mucha nieve y el clima es tan frío, esos glaciares van hacia el océano y forman capas de hielo que se llaman como láminas de hielo. Una de las cosas que los científicos se preocupan mucho en la Antártica es mientras los océanos se están calentando por el calentamiento global, el agua caliente pasa por debajo de esas capas de hielo y lo derrite desde abajo. Entonces, el derretimiento del hielo quizás no viene desde arriba, sino del agua caliente que viene desde abajo. Y en el diagrama pueden ver, que es la caja a la izquierda, que estas capas en realidad actúan como una especie de protección para que no se cierre la puerta. Entonces son muy importantes para mantener el hielo en Antártica. Y este diagrama es un diagrama satelital de NASA con colores. Y pueden ver aquí estas imágenes tipo
árboles, esas son las corrientes o los glaciares que fluyen desde la tierra más alta en la Antártica, fluyendo hacia el océano. Pueden ver que la mayoría de estos fluyen hacia las áreas de color morada, que son las capas de hielo. Y en Antártica hay dos capas de hielo muy grandes. Cuando tomes el mano, hay uno en la base del pulgar y uno aquí abajo. Son dos capas de hielo muy grandes. Y como pueden ver, también hay capas de hielo mucho más pequeñas por la base del pulgar. Hay muchos científicos que están en el campo en este momento que están haciendo experimentos en esas capas de hielo para asegurar que entiendan qué está ocurriendo con ellas. Y esta otra imagen es otra imagen satelital que mide el espesor del hielo y te puede contar si el hielo se está poniendo más delgado o no. En este mapa, por lo tanto, se puede ver las zonas rojas donde los satélites han medido que el hielo ya se está poniendo más delgado muy rápidamente. Y aquí pueden ver que el área, la región que cambia más está aquí por el pulgado, y en esas regiones muchos de esos glaciares, muchas de estas capas de hielo se están adelgazando. Y sabemos también de otras mediciones que se han hecho que la agua alrededor de la Antártica, alrededor de la península, se está calentando mucho y está tratando de pasar por debajo de esas capas de hielo. Y eso es un proyecto muy grande que muchos glaciólogos, las personas en Antártica que estudian esas capas de hielo, están tratando de entender. Por lo tanto, su pulgar, la base de su pulgar y la península se llama la capa de hielo de Antártica del Oeste. Es muy separada de esta parte gorda aquí a la derecha. Y esta capa occidental no está apoyada por mucha roca, y si el agua pasa por debajo podría derretirse muy rápidamente, quizás en cientos o miles de años, mucho más rápido que el trozo grande. Entonces hay muchos científicos que están midiendo qué está ocurriendo acá en terreno, están haciendo modelos sobre qué va a ocurrir con estas capas de hielo. Y si estas capas de hielo se derriten, esto significa un 5 metros de aumento de nivel de mar. Y esto es lo primero que va a ocurrir. Esta capa de hielo va a desaparecer primero. ¿Qué hacen entonces los glaciólogos? Han tratado de averiguar cuál es la historia de la capa de hielo de la Antártica para que puedan entender cómo opera, cómo viene y se va, y si ya ha desaparecido antes en respuesta a otros calentamientos naturales anteriores. Aquí pueden ver algunos glaciólogos que están perforando un trozo de hielo, y en realidad se han creado una caverna en el hielo para que estén protegidos contra el viento y las temperaturas bajas. Pueden ver al final de la foto hay algunas como peldaños que bajan, una escalera que baja a la caverna, y esta es como perforadora, está lleno de hielo y toma un trozo de hielo muy largo en el glaciar. Ahora, esto está formado de capas de hielo que representan cada año de acumulación de nieve. Por lo tanto, lo que hacen, lo cortan en trozos por cada año, y tienen así un trozo de hielo, un disco de hielo que se ve así. Estos puntitos delgados son pequeñas burbujas de aire atrapadas en el hielo. Son maravillosas estas burbujas pequeñas porque se ha atrapado una pequeña burbuja de aire del año en que cayó esa nieve. Entonces, dentro de cada una de esas realmente hay aire verdadera del tiempo en que cayó la nieve. Y los glaciólogos tienen hielo que va de hace 800.000 años atrás. Por lo tanto, ese aire, en esas burbujas de aire, en el hielo, es el único registro que tenemos en el aire de cómo era el aire hace 800.000 años atrás. Esto nos puede decir mucho respecto del clima. Ellos toman esto al laboratorio, lo llevan al laboratorio, derriten el hielo, ponen el gas remanente en una máquina y llegan con este gráfico bastante famoso. Y lo voy a explicar porque es muy importante este gráfico. Esto
estos datos fueron recolectados por glaciólogos que han perforado estas capas de hielo y han llegado hasta 800.000 años atrás. Y si pueden, a la parte abajo, a la derecha pueden ver la palabra hoy, today, y a la izquierda tenemos 800.000 años. Por lo tanto, 800.000 años de edad tiene. Y cuando han medido el oxígeno y el dióxido de carbono en las burbujas, han encontrado que se puede ver un patrón cíclico que coincide con la temperatura y la concentración de CO2. Pero lo que debemos ver aquí es que la concentración de CO2, de dióxido de carbono, los últimos 800.000 años en la Tierra nunca ha ido sobre 300 ppm, pero si bien a la derecha, hoy día estamos en 409 partes por millón de CO2. Por lo tanto, ya estamos a niveles de CO2 que están mucho más altos de los niveles donde hemos estado en los últimos 800.000 años. Entonces, glaciares en la Tierra, en Antártica, están tratando de alcanzar estos altos niveles de dióxido de carbono. Y lo que esperan los científicos es que el hielo se va a derretir para coincidir 409 ppm más caliente. Y eso es lo que están tratando de medir. Ahora mencioné que no hay mucho derretimiento en la superficie de Antártica, especialmente en esta capa de hielo por arriba de los dedos, porque es tan frío que refleja tanto luz solar que no se derrite. Pero recientemente, cuando los científicos han volado por arriba de la Antártica, han notado por primera vez que la parte superior de la capa del hielo de Antártica puede estar derritiéndose y se pueden ver estas cascadas que bajan de la capa de hielo. Entonces hay algo nuevo que está ocurriendo en la Antártica, incluso en este momento. Ahora, Marcelo mencionó el océano global y porque el océano es muy crítico respecto de cómo sobreviven estas capas de hielo. Tenemos que estudiar el océano también. Pueden ver que Antártica es el centro de esta corriente conectada grande que fluye de la Antártica y toma agua fría que va desde este hielo que se está derritiendo y va hacia el fondo del mar y va hacia el hemisferio del norte, interactúa con aguas más calientes y forma esta circulación oceánica que porta el calor a través de la Tierra, donde estemos. Y los científicos están trabajando en barcos en el Océano del Sur, ese océano que circula alrededor de la Antártica. Es el único océano en el mundo donde la circulación puede ir alrededor de un continente sin ser interrumpido por tierra. Es una corriente rápida, es una corriente muy profunda, extremadamente fría y mantiene la Antártica fría. Lo que es realmente importante es que tiene estas turbulencias adentro y baja el calor de la atmósfera y la mete en el océano. Científicos han averiguado que ha tomado tanto calor, ha absorbido tanto calor que cuando esto lo se libera en la atmósfera, eso agregaría 36 grados nuevos en la atmósfera y también absorbe carbono. Entonces, el océano del sur es crítico para entender cómo el calentamiento global realmente es ayudado. El clima no se calienta tanto porque este océano del sur tan grande, masivo, absorbe una parte del carbono y del calor. Y lo que tenemos que hacer es que un océano tan grande no podemos simplemente ir alrededor y hacer tanto trabajo. Entonces, aquí tenemos un lugar donde, este es el momento donde entra la tecnología para ayudar a la ciencia. Este es uno de los barcos de investigación y los científicos ahora trabajan en el océano usando estos robots autónomos, estos submarinos pequeños que son mandados al océano y pueden flotar usando la energía de las corrientes del océano y cada tanto tiempo suben y mandan sus datos de vuelta mediante satélites. De esta manera hemos recolectado muchos datos para contarnos qué está ocurriendo en el océano. Y pueden ver en este mapa que muestra los barcos donde tenemos los datos oceánicos
bosque y tenemos muchos espacios aquí de blanco donde no tenemos suficientes datos para entender lo que está ocurriendo con el océano, y va a ser muy crítico para entender cómo la Tierra va a responder al cambio. Ahora, los océanos también tienen muchos animales. Científicos están tratando de entender cómo las aguas que se están calentando alrededor de la Antártica van a afectar a los animales. Y hay buceadores también en invierno para registrar lo que está ocurriendo con la vida en los océanos. Y no es un mar muerto. El fondo del mar está lleno de vida, con criaturas fantásticas, muchas almejas y estrellas de mar, y lo que han encontrado los científicos es que están muy adaptados para vivir en temperaturas bajas, y cuando han tomado muestras de estos y los han llevado a un laboratorio y los han calentado 1 grado o medio grado, solamente se mueren. Realmente no les gusta el agua con altas temperaturas. Entonces va a ser un desafío para esta fauna cuando el agua se empiece a calentar. Y obviamente también nos preocupan la cadena de alimentación, especialmente el krill a la derecha arriba. Responden al océano que se está cambiando, son parte de la cadena de alimentación que alimentan a los pingüinos, a los albatros, a los peces. Toda la cadena de alimentación depende de lo que está ocurriendo en el océano alrededor de la Antártica. Y también, obviamente, estas criaturas, el lobo, el elefante, que necesitan mucha comida para vivir. Ahora, estas son grandes preguntas. Es un continente muy grande, es muy caro, es muy difícil logísticamente trabajar ahí. Y lo que también necesitamos que todas las naciones trabajen en conjunto. Antártica es un lugar maravilloso porque 53 naciones hacen ciencia allá, 53 naciones pueden trabajar en conjunto. No hay gobiernos en la Antártica. La Antártica es gobernada por el Tratado Antártico, que son todas esas naciones que trabajan en conjunto para proteger la Antártica y para asegurar que podamos trabajar en conjunto en paz, en la ciencia. Es una organización sorprendente en esta época. Y yo voy a finalizar porque la Antártica es importante que hagamos más ciencia, que entendamos cuáles son los cambios y que podamos educar a todo el mundo respecto de cómo Antártica es importante para cada uno de nosotros donde vivamos en la Tierra. Esta es la visión de un arquitecto para un nuevo centro que esperamos que finalmente podamos construir en Punta Arenas, un edificio que parece un iceberg en la costa de Punta Arenas, pero por adentro va a haber fósiles de la Antártica, va a haber rocas y fósiles y científicos que trabajan ahí haciendo investigación, y personas pueden visitar para recibir educación y entender de lo fantástico y maravilloso la Antártica es y lo importante que es para todo el mundo donde vivamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jane, por ser parte de Congreso Futuro 2019.